El cambio climático explicado. Algo le pasa a la Tierra. Durante las últimas décadas, la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del Sol, impidiendo que éste escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación, como todos sabemos. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta. Y esto también trae más precipitaciones. Otro gas, el más popular tal vez, el dióxido de carbono, del que todos hablan. ¿Quiénes producen dióxido de carbono? Nosotros a través de la respiración. También lo producen las erupciones volcánicas, pero estas son casi nada en comparación a la huella que deja nuestra actividad. Y no estoy hablando aquí de cuando salimos a correr. Respiramos más fuerte, sino la deforestación, cambios en las tierras y la quema de combustibles fósiles. Los humanos hemos aumentado la concentración de carbono más de un tercio desde que empezó la revolución industrial. Otro gas es el metano, que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales y la actividad humana también. ¿Dónde se produce el metano? En los depósitos de basura, en la agricultura, especialmente en el cultivo de arroz, y también se produce bastante metano en el proceso digestivo de los rumiantes. Sí, gases, eructos y estiércol principalmente. De las vaquitas. ¿Es esto realmente malo? Pues sí, el metano es 20 veces más potente en atrapar el calor del sol que el dióxido de carbono, aunque tiene menos presencia en cantidad de la atmósfera. Por un es el más destructivo de los gases del efecto invernadero. Mayor razón para bajar el consumo de carne de res o simplemente eliminarlo. Otro gas, óxido nitroso, producido por las prácticas de cultivo que se dan en los suelos, especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos, ácidos nítricos y la quema de cultivos. Y por último tenemos a los clorofluorocarbonos. Compuestos sintéticos de origen enteramente industrial del que todos hemos escuchado. La producción de estos ha sido bastante regulada en los últimos años, contribuyendo a la reducción del agujero de la capa.
de ozono, lo cual es bueno, pero es solo un problema. No es en sí lo que causa el calentamiento global. Lo que causa el calentamiento global son todos los gases de los que hemos hablado hasta ahora en conjunto. Un momento, hasta ahora hemos estado hablando del calentamiento global, pero este video es acerca del cambio climático. ¿Acaso no son lo mismo? No exactamente. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en el superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero. El cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio de clima que se da en toda la Tierra con una región específica a largo plazo y que según la evidencia ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Solo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años. La mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas miles de años, como se aprecia aquí abajo. El nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado esta línea. En el año 1950 estuvo aquí, y aquí es donde está ahora. Tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención. Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor, la extinción de la mayor parte de las especies en un planeta que vuela enteramente a huevos podridos. El porqué de huevos podridos lo veremos más adelante. Ese sería claro el escenario en el peor de los casos. No hay que asustarse porque no sucedería en este ciclo, tal vez en el siguiente si no hacemos nada. Respecto. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y negar la evidencia de que el cambio climático es real. Pero ¿cuál es esa evidencia? Una evidencia, el nivel del mar se ha elevado a 17 centímetros en el último ciclo, aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado casi al doble. Los últimos reportes indican que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año. Alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes y si esto continúa así, en unas cuantas décadas, varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas e incluso la población de algunos países isleños, como Indonesia y las Filipinas, se van a quedar sin ningún suministro de agua potable. Y
su población entera tendría que ser evacuada probablemente en este ciclo. Otra evidencia, los polos y glaciares del mundo se están derritiendo. Esto pasa sin lugar a dudas, y ustedes mismos lo hablan. Han notado que hay un pico muy elevado en su localidad. Hay fotografías que muestran el cambio drástico que se ha dado en varias partes del mundo en tan solo unas décadas, lo que ha traído como consecuencia la migración de varias especies de animales. Algunos, como los osos polares, se están empezando ya a aparear con osos grizzlies, dando lugar a híbridos que ahora son llamados grizzlies. Otra evidencia, eventos extremos que son resultado de las altas temperaturas. Como las tormentas y los huracanes, que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos. Una más, la acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30%. Este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de dióxido de carbono que es absorbido por la capa superior del océano está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año. Esto produce una baja en el nivel del pH y varios animales, especialmente los que están abajo en la cadena alimenticia, requieren un adecuado pH para sobrevivir. Si no se da eso, esas especies estarán condenadas a una extinción masiva. Y ahora que estamos hablando de extinciones masivas, hablemos también de la cinta transportadora oceánica o circulación termolina. De la que no se habla mucho. Este es como un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo y es importante por la gran participación que tiene en el flujo del calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre. Como ejemplo, esa es una de las razones por la que Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a estar en la misma latitud. Pero hay algo más que hace esta cinta transportadora. Entrega oxígeno de la superficie de la Tierra hacia las profundidades oceánicas. Donde viven todos esos animales de los que casi no sabemos nada al respecto. Muy atrás en el pasado, cuando los niveles de dióxido de carbono excedieron los límites, esta cinta transportadora dejó de funcionar también. Si deja de funcionar ahora, cosas muy terribles podrían pasar. Si se da el caso, los científicos estiman que todo el clima de la Tierra cambiaría hacia algo. No están muy seguros qué tanto y cómo exactamente, pero de lo que sí están seguros es que sería catastrófico. Los océanos se convertirían en un gigantesco charco estancado. Excepto por las criaturas que vivan en la superficie, la mayor parte del océano se convertiría en un lugar extremadamente frío, oscuro y sin oxígeno.
hidrógeno. Esto originaría que las bacterias anaeróbicas, sí, esas que no necesitan oxígeno para vivir, proliferen allá abajo. Una de las particularidades de estas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno, con un masivo aumento de estas. El sulfuro de hidrógeno llenaría el aire en la superficie. Y si han molido alguna vez huevos podridos, a eso huele el sulfuro de hidrógeno. Sí, la Tierra entera olería a huevos podridos. Pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta, también es bastante tóxico y definitivamente exterminaría a las especies de animales que viven en las costas. Hablar de todo esto puede ser bastante deprimente, pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto y tanta desinformación. La Tierra se está calentando increíblemente, eso es un hecho. Sí, hubo investigaciones que se publicaron hace unas décadas que decían que la Tierra se estaba enfriando, pero fueron solo unas cuantas. Muchas más publicaciones se hicieron desde entonces referentes al calentamiento de la Tierra. Hoy en día, la gran mayoría de científicos concuerdan en que el planeta se está calentando más de lo que debería. Quienes no lo aceptan invaden los medios con informaciones falsas para incitar la polémica. Son normalmente representantes de compañías a quienes un cambio drástico en su política de emisiones de dióxido de carbono los exterminaría. Bueno, no a ellos, sino a sus compañías. Compañías que también contribuyen con cuantiosas sumas de dinero a gobiernos y a campañas electorales. Hay bastantes intereses de por medio para que no se hagan los cambios adecuados. Además, el consumismo ha creado necesidades que no existen y mantiene a flote a estas corporaciones. Porque las fuentes de energía alternativa están ahí, han estado ahí por décadas. Algunos países ya las usan regularmente, pero quienes más deberían usarlos, China y Estados Unidos, pues son quienes emiten la mayor cantidad de gases, no hacen lo suficiente todavía. La evidencia nos dice que nuestro planeta está cambiando. Sí, siempre lo ha estado haciendo, pero esta vez todo parece indicar que nosotros lo estamos provocando. Por millones de años, la Tierra ha sido testigo de la extinción de una gran cantidad de especies. ¿Cuánto tiempo ha estado el ser humano aquí? Casi nada. Una manera de comparar nuestro tiempo aquí es extendiendo nuestros brazos. Aquí se formó la Tierra y el ser humano está muy en el otro extremo, en la punta del dedo medio, solo en la poca uña que sobresale de tu dedo. Ahí estamos todos. Desde hace poco tiempo. Esa uña va a seguir creciendo con nosotros o sin nosotros. ¿Cuánto tiempo más queremos estar aquí? Está literalmente en nuestras manos.
En el video pasado nos enfocamos en la capa de ozono y en la atmósfera en general. En este video profundizaremos más en otras manifestaciones del cambio climático que a mi parecer son de suma importancia entender. Para generar conciencia. Como el efecto invernadero y el calentamiento global. Ambos tienen una importancia radical en la actualidad y detenerlas cuanto antes es el reto de un gran cúmulo de organizaciones. Por eso, hoy veremos la segunda parte del video sobre todo lo que debes saber del cambio climático. Vamos con ello. A pesar de que el clima cambia de manera natural, hay pruebas contundentes para afirmar que el calentamiento del planeta, registrado en los últimos 50 años, puede ser atribuido a los efectos de las actividades humanas. Para entender cómo funciona este fenómeno, tenemos que entender qué es el efecto invernadero. Un invernadero es toda aquella estructura cerrada, cubierta por materiales transparentes como el plástico, vidrio o fibra de vidrio que permiten el control de la temperatura, humedad y otros factores ambientales, por lo que dentro de estos es posible obtener condiciones artificiales de microclima y con ello cultivar plantas en condiciones óptimas. Y fuera de temporada. Es un sistema muy simple y económico, ya que se capta energía solar en favor de los cultivos. Como tal, el vidrio o material transparente permite la entrada de la energía que proviene de la radiación del sol. Esta energía es absorbida dentro del invernadero y cuando éste se calienta emite una radiación conocida como infrarroja, que se percibe como calor y la cual
Gracias a los vidrios no podrá salir con tanta facilidad, ya que rebotará en los mismos y permanecerá dentro, lo que produce un efecto de calentamiento interno. Estos invernaderos permiten tener temperaturas estables hasta en los periodos más fríos, ya que, aunque existan días donde las temperaturas sean más bajas y no hay tanto calor, tenemos que entender que el sol siempre emite radiación solar, comprendiendo a esta radiación como la transferencia de energía por ondas electromagnéticas. La radiación del sol tiene tres tipos de rayos. El 49% son rayos infrarrojos que proporcionan calor, el 43% son rayos visibles que proporcionan luz y el 7% son rayos ultra. Violeta. Entonces, esta radiación infrarroja que no es visible siempre se está emitiendo en forma de calor, por lo que los invernaderos, aún en los días fríos, podrán absorber y emitir esta energía aunque nosotros no la veamos. De hecho, los seres vivos, en especial los mamíferos, emitimos una gran cantidad de radiación infrarroja debido a nuestro calor corporal. Estos rayos, por ejemplo, pueden utilizarse a favor en dispositivos especiales para ver cuerpos en la oscuridad gracias al calor que estos emiten. Cualquier objeto, por más frío que tú pienses que sea, emitirá energía mientras su temperatura sea mayor al cero absoluto, o sea, menos 273.15 grados Celsius, considerada la temperatura más baja posible, en la cual las partículas subatómicas perderán toda su energía. Sentimos los efectos de la radiación infrarroja cada día, con el calor de la luz del sol, del fuego, con sistemas de calefacción, etc. Y los nervios en nuestra piel pueden sentirla gracias a que nuestras terminaciones nerviosas son sensibles a la temperatura y pueden detectar la diferencia entre la temperatura interior del cuerpo y la temperatura exterior de la piel. Ahora que sabes cómo funciona un invernadero, puedes entender por qué se le llama así a este efecto en la Tierra. Básicamente, la radiación del Sol, al ser emitida, llega a la Tierra y una parte de esta, como los rayos UV, como vimos anteriormente, son absorbidos por la capa de ozono, pero aún así llegarán a nosotros como calor. Algunos otros rayos pueden ser absorbidos por otras capas de la atmósfera. Entonces, esta radiación y la luz del sol pueden o
rebotar de vuelta al espacio o absorberse por la misma Tierra, lo que hará que ésta aumente de temperatura y emita calor en forma de radiación infrarroja. Si seguimos la lógica, podríamos pensar que estos infrarrojos deberían salir de la Tierra hacia el espacio, haciendo que ésta vuelva a una temperatura estable, a menos que exista algo como los vidrios del invernadero que evite que esto pase. La triste realidad es que de algo sí existe y son los gases de efecto invernadero, por sus siglas HEI. Estos gases son muy peculiares, pues son aquellos capaces de dejar pasar la luz del sol por rayos visibles y absorber la radiación infrarroja. Y aquí llega el problema: la Tierra no es exactamente un invernadero en el que la radiación infrarroja rebota en los vidrios y listo. En la Tierra, estos gases de efecto invernadero absorben. Bien, jóvenes, el Zoom nos va a cortar enseguida. Bien, La radiación cuídense, nos en despedimos. muchas direcciones, en Hasta forma pronto, de calor, jóvenes. lo que genera una Voy a mandarles un trabajo, último trabajo. piensen que estos gases Último son trabajo les malos, mando. pues de manera natural